Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí. Esta es la última actividad que vamos a realizar en el marco de la exposición Tango que fuiste y serás, que es una exposición que todavía está disponible para recorrerla hasta el 31 de marzo, aquí en el primer piso de la Biblioteca Nacional, en la sala Leopoldo Marechal. En este caso, siguiendo con la tónica de la mesa que preparamos el año pasado, que tuvo que ver con los orígenes del tango, quisimos darle un espacio a la discusión en torno a el tango de hoy y una pregunta que es bastante abierta, pero a su vez tiene aristas de todo tipo y todas muy interesantes, que es tango, tradición o vanguardia, ¿no? Es una pregunta que ha tenido en ese sentido protagonismo a lo largo de nuestra historia y que todavía hoy sigue resonando, sobre todo en quienes escuchan tango y quienes componen e interpretan tango. La mesa de hoy en realidad estaba compuesta por tres protagonistas de la escena del tango, que eran Julián Peralta y Diego Berengueri, a quienes voy a presentar ahora, y Analía Goldberg, una compositora y música, pianista, que no pudo estar acá porque está con dengue, que es algo bastante frecuente últimamente. Así que bueno, lamentablemente nos va a faltar esa voz, pero gracias a Dios ellos no tienen dengue, así que sí han podido venir. Voy a presentarlos brevemente, los invito a que de todas formas después ustedes si quieren desarrollen un poquito más su carrera, que nos cuenten un poco más sobre su trayectoria, porque en definitiva el tango está compuesto por eso, por trayectorias de personas. Y después le voy a dar la palabra a ellos. La idea es que después abramos, si quieren preguntas, debate siempre bienvenido, siempre que sea en el marco del respeto, va a ser muy bienvenido. En primer lugar le voy a dar la palabra, ¿te parece bien arrancar vos, Julián, o Diego? Lo que quieran. Bien, le voy a dar la palabra a Julián Peralta, que es músico, compositor de tango, fundador de agrupaciones como Astillero, como la orquesta Julián Peralta. Fue también uno de los iniciadores de lo que se conoció como la Máquina Tanguera, una iniciativa que marca un antes y un después para el tango y sobre todo para los músicos de tango en nuestro país. Le voy a dar la palabra a él y con eso damos inicio a la actividad. ¿De qué tengo que hablar? De lo que tengas ganas. Bueno, porque, qué sé yo, tango en vanguardia es como una cosa, ¿no? Vanguardia y tradiciones es muy amplio. Supongo que en el fondo, por lo menos como yo lo vivo, es que en realidad más que tanto la idea de vanguardia y tradición, hablo un poco más de pensarlo como si la música es honesta o no. Si tiene honestidad, no sé si importa demasiado cuántos acordes nuevos o cuántos acordes viejos usás. Y si tiene honestidad, lo más probable es que refleje un poco tu contexto y entonces implique una cierta cuestión histórica, diferente seguramente a lo que pasó, porque somos personas diferentes que vivimos en distintas realidades. Pero no sé si me plantearían la idea de que tiene que haber una vanguardia como un acto de militancia, por lo menos necesariamente, o por lo menos yo no lo vivo así. ¿Querés contarnos un poco sobre la Máquina Tanguera puntualmente? Digo, porque esa es una experiencia que, bueno, vos decís, no lo viviría no pensaría como una vanguardia, pero que sin embargo en este momento marcó un antes y un después, ya de por sí por la propuesta, ¿no? Que implicaba, que tenía una definición política también, ¿no? Y quizás me estaría bueno rescatar esa experiencia para pensar. La Máquina Tanguera fue un delirio juvenil, muy divertido, muy placentero llevarlo adelante. Estábamos tocando con la Branca en ese momento, que es la antecesora de la Fierro, con la Fernández Branca. Digamos, con esa orquesta estábamos haciendo un ciclo en el Margarita Xirgu, y en ese ciclo empezaron a venir algunos colegas de la EMPA, estudiantes, compañeros ahí de la escuela. Y entonces empezaron a copar con que había esa movida de tango y nos juntamos a morfar una pizza después de ahí de la tocada, y eran 3 violinistas y un contrabajista y un pianista. Digo, pero ya tienen una típica, armémosla. Y entonces se armó la siguiente típica, que salió la Imperial de ahí, y al cabo de 4 meses ya éramos 4, y al cabo de 6 meses éramos 7 orquestas de pibes
estábamos ensayando en el sótano de Las Palmas, ahora hay un supermercado chino, pero en Las Palmas era un lugar, un café, en Paraná y... Paraná y Sarmiento. Paraná y Sarmiento, bueno. Y en el sótano tenían ahí una sala de ensayo fantástica, muy delirante, que venía del año 38, y en esa sala de ensayo empezamos a tener ensayos cotidianos, pero después dijimos, che, pero si somos como 6 orquestas, vamos a otro lugar, alquilemos un espacio nuestro, tengámoslo. Y así fue, nos fuimos al Club Mariano Boedo, alquilamos ahí el 3er piso, que era un salón de fiesta, y había un piano, esa era la única característica que lo hacía. Un piano, nada, estaba mal, pero lo arreglamos y empezamos a ensayar ahí. Se armó un movimiento que tenía algunas reglas. Era un decálogo, nunca me acuerdo las 10, pero era un decálogo de reglas que venía un poco a colación de Dogma 95, que era ese grupo de cineastas, obviamente de los 90, que habían hecho ese decálogo, y un poco como copia de esa idea dijimos, hagamos un decálogo de lo que sería la máquina tanguera, buscando evitar todo lo que se referenciara al tango for sport, que era como un poco lo que quedaba del tango. Cuando uno siempre dice eso, ¿no? Incurre alguna falsedad, porque obviamente que había gente que estaba haciendo tango de manera honesta, pero la verdad es que lo que realmente se veía y lo que realmente tenía más peso en cantidad por lo pronto era lo que nosotros le decíamos tango souvenir, ¿no? Tango para turistas. Y entonces, un poco en contra de eso, había que armar orquestas típicas, que eran grupos grandes, que no se hacían en estos lugares de las casas de tango. Tenía que haber arreglos propios, los nombres de las orquestas tenían que ser... no podía ser el nombre de un tango. Como todas esas cosas como para evitar para evitar básicamente un cuarteto que se llamara Cuarteto Caminito, que tocara la versión de D'Arienzo de no sé qué cosa y la comparsita y nos vamos a casa. Y bueno, ese movimiento fue muy fuerte, porque la máquina tanguera lo que terminó dando fue, no sé, de muchas actividades nocturnas a ver, el promedio de edad de las orquestas tenían, qué sé yo, 23 años, 22. Entonces las fiestas eran fantásticas, era como un club gigante, había 100 músicos, entonces no podía fallar, digamos, era un éxito rotundo, todo. Imagínense que estamos hablando de que la actividad social también era muy importante y aprendíamos a tocar tango en ese contexto. Eso fue un poco un boom donde se notó el despertar y las ganas de hacer tango de una generación que se suponía que no quería hacer tango. Uh-huh. Eso fue. ¿Y por qué el tango? O sea... Yo creo que fue la reacción lógica a la globalización, ¿no? La reacción lógica al menemismo. El menemismo trajo a los Stones, no sé, a Madonna, bueno, cualquier gran estrella mundial. Con la relación del dólar 1 a 1, en ese fenómeno venía todo el mundo, y un poco nos avivamos de acá que el rock implicaba un poco eso, implicaba un poco ir a cenar con Menem. Si eso era la idea del rock para alguien que tenía 18 años, el rock un poco te quedaba un poco más lejos, un poco no representaba esa cosa tal vez rebelde que sí veíamos un par de años antes. Y entonces empezamos a mirar por otros lados, y justamente con el efecto de la globalización nos dimos cuenta de que mirar a las músicas foráneas no era necesariamente la mejor salida en ese contexto. Entonces miramos al tango, miramos al folclore, miramos a músicas latinas, y eso un poco se ve también no solamente en que surgieron grupos de tango, sino también dentro de los propios grupos de rock que empezaron a tener una incursión con estas músicas sudamericanas. Y ese fenómeno creo que pegó en un sector, y obviamente volvimos a hacer tango justamente con esta impronta que estaba hablando, con la impronta de volver a un tango, un poco por esto de la vanguardia sí, vanguardia no. Por ejemplo, era raro para nuestra generación hacer un tango con guitarra eléctrica, aunque, digamos, no tenía nada ni malo ni bueno y ya se había hecho, pero justamente como nosotros queríamos ir al tango un poco buscando realmente el sonido no colonizado, todo esto que estoy diciendo es una gran mentira, es una colonia anterior, ¿no? Digamos,
pero sí entender esto como en el contexto de ese efecto de globalización. Un poco apareció esta idea de rescatar el sonido de la típica, rescatar el sonido acústico, rescatar ese tipo de laburo además, el laburo artesanal de los arreglos, el laburo artesanal del ensayo, y bueno, un poco ese camino surge, yo creo que bueno, como dice el spot, Menem lo hizo. Bueno, Menem, Fujimori, Color de Menos, los planes de Estados Unidos, bueno, etcétera, ¿no? Bien, y vos también fuiste parte de la experiencia de la Orquesta Goni. De la escuela. La escuela. Sí. Orquesta escuela, digamos. Sí, la escuela fue como una especie de también otra casualidad, pero que es hace 20 años ya que está. Este es el año 20 que estamos con la escuela. Y es un proyecto muy lindo. A mí la docencia siempre me encantó, me da mucho placer, me siento útil, entonces me da alegrías. Y el laburo con la escuela nació un poco, o sea, había una señora en esto de los años 2000 y la crisis del 2001, una señora española que se había comprado un petit hotel y entonces quería hacer un lugar ahí para alquilar a los extranjeros que vinieran a bailar tango, y entonces un poco para que tuviera más onda el lugar le dijo a Oscar Fischer, que es un luthier de bandoneón, vení, poné tu estudio de lutería acá, en la planta baja, y en el segundo piso podemos poner una escuela de música, y entonces ahí nos llamaron. Esa relación de Fischer con la señora duró 3 meses, porque no un vínculo de pareja, pero digo, se pudrió todo igual, digamos, aunque no compartieran otra cosa más que esta idea. Y en ese pudrirse, nosotros ya habíamos hecho una clase. Estaba Analía en ese momento, estaba Juan Otero, estaba... Muchos de los músicos, digamos, que hoy forman la escena. Sí, obvio. Estaba Shaikis dando clases. Yo, bueno, en un comienzo de la escuela ahí, bueno, entonces decidimos, bueno, si no funciona, pero ya había como 4 alumnos, porque era la primera clase, dijimos, bueno, continuemos. Y alquilamos un lugar y le dimos. Pero la propuesta pedagógica igual de la Goni tenía algo también novedoso, más allá de que aparte era tango, ¿no? Que tenía que ver también con, digamos, fomentar una forma digamos, de aprender a partir del hacer la música. Digo, en función de esto que decías de la colonialidad, ¿no? Esta idea por ahí que tenemos en la cabeza que es muy propia del conservatorio, del modelo conservatorio, de pensar siempre en la trayectoria individual del músico que estudia, que va ascendiendo en niveles y que por ahí recién en algún momento puede llegar a acceder a tocar con otros, ¿no? Al estatuto de músico. Eso en la Goni tenía como otro encare, que podríamos llamar de colonial de alguna manera, ¿no? Que proponía otra manera de entender la formación del músico con los otros. Yo creo que es la única manera que pude entender, porque fue la única manera que viví eso, digamos. Entonces es lo único que puedo transmitir, porque la otra forma, el otro formato, a mí me parece que tiene, obviamente tiene algunas ventajas, pero unas grandes desventajas. Es difícil que se construyan proyectos en ese contexto. Claro. Lo que es un poco lo que pasa en Europa. En Europa hay muchísimos músicos muy buenos, muy talentosos, muy estudiosos, que justamente con una gran escuela, lo que tiene que ver con los instrumentos, y inclusive con la teoría musical y todo, pero lo que no se puede construir son proyectos en ese marco. Entonces hay muchos músicos, pero al no haber esta vinculación con el hecho del encuentro de manera cotidiana para generar música, sino a partir de un proyecto tal vez muy puntual, le quita un poco de la posibilidad de generar estilos, ¿no? De generar una estética, de elaborar cotidianamente, de ensayar semanalmente, de pelearte al producir, buscar generar un sonido en común, y eso es muy difícil. Entonces vos tenés, en la otra estética, tenés gente que está muy preparada. A ver si lo puedo poner en algún, para no, porque como yo sé lo que estoy queriendo decir, pero tal vez no soy muy claro. Es como gente que está muy preparada en tener un vocabulario muy, muy amplio. Y está buenísimo tener un vocabulario muy, muy, muy amplio, pero la exageración de eso es que uno habla 46 idiomas. Y eso está buenísimo,
pero posiblemente uno no pueda hacer chistes en ninguno. O sea, hacer realmente generar un chiste muy, muy complejo en algún idioma tal vez es muy difícil. En cambio, si uno habla tal vez 1 o 2 idiomas, tal vez uno puede ser muy profundo en esos idiomas. Y un poco eso, esa universalidad que uno busca, bueno, tengo que poder tener el manejo técnico del instrumento en todas las variables que se puedan, muy posiblemente sea muy eficiente para que vos seas un músico que tengas muchas prestaciones, pero posiblemente no consigas una voz propia en ese contexto. Como siempre hice música popular, medio que la otra lógica es como que no la entiendo. O sea, la entiendo, pero no la comparto. No sé, me parece un poco estéril para lo que es mi idea de la música. No quiero bajarle línea a nadie, si hay otras ideas. Nos gusta la polémica. ¿Sí? Bueno, yo lo vivo de esa manera y es como me he criado, va. Bien, tengo algunas preguntas más, pero si les parece podemos pasar a Diego. Así después seguimos peloteando y también el otro Diego puede también meter bocadillo si quiere. Gracias. Bueno, yo pertenezco a otra generación. Perdón, no te presenté. ¿Querés que te presente antes? Que sería lo correcto. Diego Lerendegui, que es también músico-compositor, es actualmente el director de la Orquesta de Tango de Avellaneda, ¿cierto? Con una gran trayectoria que ahora seguramente él nos reponga. Bueno, muchas gracias por estar aquí. No, a la biblioteca que con la invitación creo que nos hizo pensar, reflexionar sobre lo que hacemos. Yo tuve la suerte a los 22 años que ingresé a la orquesta de Pugliese, pero era una época muy rara, era la dictadura, y éramos tan pocos los músicos que en la misma semana me ofrecieron tocar en la orquesta de Leopoldo Federico. Pues yo dije, no, Pugliese estaba prohibido, pero mejor Pugliese. Y lo que yo aprendí ahí, hoy ya no existe casi, porque ¿qué pasaba? Mi duda en ese momento era, yo quiero hacer una música creada con el oído, una música inventada por mí mismo, o quiero trabajar en la industria del espectáculo y ser un músico popular, porque existían esas dos cosas. Pero todavía había muchos grupos que vivían muy bien y ganaban muy bien a partir de... La idea era que nosotros no nos pagan porque tocamos bien, nos pagan porque hicimos algo muy bueno. Mirá, tenemos estos éxitos. Los cantores decían, te venían a ver y te decían, estos son mis éxitos, acompáñame con esto. No es que hacían todo el repertorio. Y esa cuestión del estilo, para mí, tiene que ver con el lazo social que había antes. Que uno tenía un público que venía y le compraba el disco y le pagaba la entrada. Entonces uno no era un artista libre. Entonces, yo quiero rescatar un poco esa experiencia de Pugliese, que es una sabiduría que no está en la mente. Es decir, si uno puede estudiarse el mapa de una ciudad, por ejemplo, de París de memoria, pero el que fue a París y caminó, aunque no sepa ni no se acuerde los nombres de las calles, tiene un conocimiento que para mí es del cuerpo. Y eso es lo que pasaba con los viejos maestros. Pugliese decía que había escuchado arolas cuando era un chico en las cafeterías. Y después había tocado con Firpo, con Lauren, había sido... cuando hizo su sexteto, los violines eran Gobi y Bardaro. Entonces él ensayaba así, síganme. Había algo que no se podía escribir. Entonces la música en ese momento se dividía entre la música que estaba escrita y la música que no se podía escribir. Pero de la música que no se escribía se vivía muy bien. Bueno, y entonces a mí me parece que el lazo social está presente cuando un músico estudia en la casa o compone, está pensando, a ver, ¿qué va a pasar cuando estrene este tema? Recién ahí se arma la obra de arte. Entonces, yo qué sé, se componen miles de canciones por año, pero muy pocas después sobreviven y triunfan, y muchas otras caen en el olvido. Y ahí me parece que hay una pregunta en la charla que es, ¿el tango es popular actualmente? ¿No? Es una de las preguntas. Y yo entiendo, por músico popular, lo que me enseñaron a mí antes, que era una ética diferente, que es lo popular para Pugliese y esos viejos maestros era la voz del pueblo. Casi que ellos empezaron como folcloristas, grandes músicos de la época. Por ejemplo, Osvaldo Ruggiero aprendió tocando el bandoneón de la radio, y miles, no había conservatorios ni nada. Entonces ellos cuando tocaban como les salía, con lo cual no podían trabajar otra cosa. Vos le decías a Ruggiero, ¿querés tocar estilo de D'Arienzo? No,
Es más, si le escribías una música que él no la sentía, te decía, ¿a qué le estás escribiendo? Yo no toco así. Y no te lo aceptaba. Ahora esto cambió muchísimo. Pero lo más importante es que lo popular era aquello que reflejaba cómo hablaba la gente y cómo vivía la gente. No era algo muy masivo. Lo masivo hoy ocupa el lugar de lo popular, pero por ahí una cosa que es muy popular no es tan masiva. Y yo voy a referirme a un dato respecto a si el tango es popular o no. Y es que se baila en todo el mundo. Los que viajamos, como Julián y otros músicos, tenemos la idea de ver en cualquier país, en cualquier ciudad, una milonga. Y ahora el dato más relevante es que hasta en África me enteré que se baila. Hay 8 países de África donde se baila el tango. Y ahí la transmisión es directamente con el cuerpo. Esta vieja cosa de lo popular, de que no está escrito y la gente no le interesa tampoco saberse el idioma porque se encuentra para bailar. Entonces ese es el primer lugar. Para mí, ¿popular o masivo? Digamos, la vieja idea de lo popular era... Los viejos maestros del tango lo decían así. Se trata de imitar la manera de hablar de la gente al tocar. Yo lo podría ampliar. Es más fácil por la negativa entenderlo. Cuando fuimos de gira en el año 87 a Holanda, era un festival muy importante, ¿no? Había tocado Piazzolla, después fuimos a escuchar a un grupo holandés donde había un bandoneonista que después se hizo famoso, Karel Kraaienhof, que tocó para la Reina Máxima. Y ahí lo fuimos a escuchar, tocaba de oído con un guitarrista. Me acuerdo que había tocado el tema Murado. Lo felicitamos y cuando fuimos al hotel los viejos plantearon esta discusión, esta pregunta. ¿Será posible, año 1987, que un extranjero viviendo en el extranjero pueda algún día tocar como un argentino? Y dijeron todos, no. Si este hombre ni siquiera sabe hablar el castellano. Porque ellos pensaban que al tocar uno tenía que recitar la letra del tango. Entonces, yo voy a hacer un pequeño gráfico de cómo sería. Si uno no tiene una partitura y va a tocar Los Mareados, uno toca rara, como encendida, te vive viendo, linda y fatal. Separa las frases como está escrita. En cambio, cuando un músico profesional ve una partitura, está escrita rara, como encendida, te vive viendo, linda y fatal. Esa es la escritura. La escritura busca una cosa como en la música clásica, algo perfecto que se repita. Por eso no le podés cambiar ninguna nota. Nadie puede hacer un arreglo sobre una sinfonía de Beethoven o una pieza para cuerdas de Mozart. Pero en el tango lo que se buscaba es justamente no se puede escribir. Hay que cambiar lo que está ahí. Y bueno, ellos hasta tal punto defendían esa idea de que si no te sabes el repertorio, los tangos y las letras, que voy a contestar una parte de la segunda pregunta. ¿Se puede ser tanguero e innovar? Yo escuchaba que cuando ellos improvisaban antes de los shows, sobre todo el primer violín, tocaba la parrilla con que era el tercer bandoneón, que era Roberto Álvarez. Y yo estaba ahí en el camarín, los escuchaba y un día le dije, maestro, ¿puedo tocar con ustedes? Y el primer violín me miró y me dijo, no. ¿Por qué, maestro? Me dijo, yo no te respeto. Digo, ¿por qué no me respetas? Me dice, porque vos tocás tango, no sos tanguero. Y me dijo así, el día que te sepas 100 tangos de memoria, ahí yo te voy a respetar y vas a poder tocar conmigo. Antes ser un músico de tango era saberse el repertorio, no era tocar bien el instrumento ni sonar bien. Vos podías ser bueno, malo, regular, pero si no te sabías el repertorio, no eras músico de tango. Entonces me parece que ahí, y esto es una clave, si uno sabe mucho de un género, le es más difícil inventar. Porque ya vio que otro lo hizo. Yo me acuerdo que había pensado un ritmo y un día le digo a Nico Enrich, mira esto que inventé. Y no, yo había hecho un ritmo para un arreglo en ritmo de tango de un tema de Leonardo Fabio. Y escuchó un rato y me dijo, eso está en el concierto de Nácar del Quinteto de Piazzolla. Le digo, ¿en serio? Sí, búscalo. Y busqué el disco y estaba. Es decir, uno si conoce bien a fondo ve que es muy difícil inventar algo nuevo. Es muy difícil. Bueno, ahí más o menos me orienté con la pregunta 1 y 2, popular e innovar. Yo soy de la generación vieja, no estoy muy al tanto del movimiento nuevo,
que es muy rico y hay un montón Eso de te grupos. iba a preguntar, digo, si vos ves que actualmente en la escena actual, digo, porque el tango del siglo XXI hoy ya es una marca registrada, que habría que discutir también qué es, ¿no? ¿Vos ves que no hay ninguna innovación, digamos, que es pura repetición de lo que existe ya en el repertorio tanguero? O que por el contrario, perdón, hola, ¿qué tal? O que por el contrario no tiene ninguna relación, de hecho, tenemos que decir tango del siglo XXI, tango nuevo, tenemos que agregarle como algún adjetivo, algún complemento, puesto que ya eso es otra cosa, un desprendimiento diferente de un iceberg que ya se fue del original. Si yo tuviera que decir lo que me parece, porque yo no lo conozco, pero yo lo que veo es que hay digamos, habría que definir si hay una esencia del tango. Si el tango es imitar el habla popular, hay un canon nuevo, que es decir, que yo también, en el que yo caí también, porque yo hice mis discos, hice mi música y dije, listo, digamos, en la Orquesta Pugliese no éramos artistas libres, no. Si no vendíamos los discos y la gente no compraba la entrada, nos moríamos de hambre. Entonces, Pugliese venía y decía, sacale notas, porque eso la gente no lo va a entender. Entonces, hay un canon moderno que viene de la época de Piazzolla, que contradice esta idea, donde la melodía no es lo más importante. Digamos, si usted... Astor Piazzolla es mi ídolo. Yo soy músico de tango porque lo escuché en vivo muchas veces y entré por el lado del rock, por el disco Libertango. Y cuando vino a la Argentina fue a escuchar con el Octeto Electrónico, con Antonio Agri, y después quería estudiar con Antonio Agri y empezó así. Pero lo que yo noto es que el canon que él instituyó es mucho más libre que el anterior. Entonces se empieza a alejar de lo popular. Si uno le quiere poner letra a Dios Nonino, soy la razón, tarara. O si uno... Yo tengo esta anécdota. Era un chico, mi abuela me cuidaba, mi viejo laburaba, yo estaba solo a la mañana. Ella cantaba todo el día. Todos los días cantaba una hora de tangos lavando la ropa. Niño bien, cantaba todo cuadradito. Y todo a media luz, todo así, durante una hora. Yo cada tanto la llamaba, abuela, ven a escuchar esto. Entonces le ponía un disco de Piazzolla. Le ponía Fuego y Misterio. Se secaba las manos y al rato me decía, ¿te gusta, abuela? No lo entiendo, no lo entiendo. Y cuando una cosa lo entendió, me dijo, es muy trágico, no es tan triste. Entonces yo me preguntaba, ¿es popular Piazzolla? Para ella no. Para una mujer que fue solo a la primaria y que no tenía grandes posibilidades de abstraerse, la música de Piazzolla le resultaba muy complicada. Y hoy en día me parece que nosotros no apostamos mucho a eso. Yo no sé, yo me desvié. Pero digamos, si yo quiero hacer una melodía que la gente de acá se la vaya cantando a su casa, no puede ser pam param pam pam param pam pam param parará pam pam parará pam param. ¿Cómo se van a ir a su casa teniendo eso en la cabeza? Antes el tango estaba construido, de hecho, con cosas muy sencillas, realmente que si están mal tocadas, son muy pobres. El solo era ponerle unas unas cositas así. Yo lo que noto en el panorama actual es que nos queremos expresar más libremente. No queremos ser músicos populares esclavos del gusto de la gente. Por eso hay mucha más... No, yo noto más riqueza, más capacidad que antes incluso. Hay instrumentistas increíbles y tienen un virtuosismo, pero pasó a ser un... Los viejos decían así, está el tango, que es rítmico y bailable, y si no es tango canción. Reconocían dos géneros. Entonces en el tango canción estaba Gardel, estaba... Yo creo que ahora hay como un tercer género, que es el de Piazzolla, que es un tango que está muy intervenido por la música clásica. Eso es lo que noto, pero todo coexiste. Hay orquestas que tocan antiguo, orquestas que tocan canción, y hay orquestas que tocan este canon que es más... Y hay otra cosa, me parece, que antes el tango, como quería agradar a la gente, era muy romántico. Muy, muy romántico. En cambio ahora la música de Astor, que a mí me encanta, es persecutoria, ¿no? Y muchos conjuntos modernos suenan realmente con la disonancia que le meten,
con mucha ansiedad para la gente. Ya que no los escuches es que no te gusta mucho. Sí, me encanta, pero yo pienso como músico popular, ¿no? Conozco a la obra de Piazzolla al máximo y conozco un montón. No, digo de la actualidad, digo, ¿no? De lo que está componiéndose en los últimos años. Sí, no, es otro canon. Yo pienso que no estamos teniendo éxito. No estamos teniendo éxito. A eso me interesa. Ahí quiero llegar. Con eso no vamos a tener éxito, porque la mayoría de la gente no quiere, es como un público concierto. Si no hay pienso yo, tampoco tengo la verdad, pero si no logras recordar una melodía, se hace difícil, ¿no? Es decir, antes estos tipos tocaban sabiéndose la letra porque era la canción del momento. Como si ahora dijéramos, vamos a cantar los temas de Charly García, no sabemos la letra y la melodía. Pero si la gente no se puede saber la letra y la melodía, es difícil que tengamos éxito. Pero tampoco se volver al pasado, pero por ahí algo del canon ese se puede rescatar. Del canon antiguo de gustar. La pregunta capaz es si justamente en base a lo que decía Julián, digo, en el medio pasó el neoliberalismo, en el medio pasaron un montón de cosas, y si se puede ser popular, digamos, vos mismo estableces que no es lo mismo popular que masivo, en cuyo caso, digamos, no sé si no es una batalla perdida, creer que uno puede hacer un tango popular. Capaz que es una batalla perdida. Pero yo creo que si uno quiere, digamos, yo lo voy a decir de otra manera. Hay un goce diferente entre que yo compongo algo y quiero que a la gente lo entienda de una, o que Oscar Wilde decía, no es el artista el que tiene que rebajarse al nivel de la gente, es la gente que tiene que elevarse al nivel del artista. Ese es el canon de la literatura y de la música clásica. Y el de Piazzolla. Piazzolla decía, hay que tocar bien y tener alto nivel. En cambio, los viejos decían, hay que tocar auténtico. Yo lo acompañé a Horacio Guaraní. No podía afinar, pero yo subía al escenario y me moría por esa autenticidad. Pero hoy en día hay mucha gente que canta muy bien, pero no puede encontrar esa cosa auténtica porque es muy difícil vivir, es por el neoliberalismo, es decir, es porque no nos podemos ganar la plata sin trabajar muchísimas horas y ya no tenemos tiempo para pensar ni para intentar nada. Tenemos que salir a ganar plata. Entonces te metés en la industria y te empleás. Yo mismo, me murió Pugliese y me entré en el Teatro Colón. Después no podía hacer nada. Estaba todo el día haciendo eso, ganándome la vida ahí. Pero es diferente el goce. Si uno dice, en mi casa voy a hacer algo que le llegue a la gente. Entonces piensa en una frase, en una melodía que funciona. Y otra es decir, no, yo tengo un nivel. Yo me cerré a hacer un disco que es complicadísimo, pero bueno, sabía que no le iba a gustar a nadie. Pero a mí me gustaba. Y ese es el otro paradigma, porque vamos a tocar lo que a nosotros nos gusta como músicos. Yo hay una música que a mí me gusta. A mí la música del Colón me gustaba. O voy a tocar algo que le guste a la gente. Cuando uno ve un conjunto de cumbia y de eso, son músicos que tienen menos intenciones de perdurar, yo diría, hasta de quedar en la historia. Simplemente quieren pasar bien el rato. Es decir, tocan lo que la gente espera. Yo tengo una pregunta en relación a eso para Julián, porque tampoco es cierto que en los últimos años no hubo propuestas muy exitosas en términos comerciales, ¿no? El tango electrónico, de hecho, fue muy exitoso. Y en tu caso, Un Astillero, no sé si es el último disco o el anterior, el que vos investigaste un poco las formas de tocar de la murga, ¿no? Hay un cruce ahí con otra expresión, digamos, de la cultura popular. Te quería preguntar, ¿de dónde surge esa idea y por qué la idea de explorar desde el tango la murga? Porque si bien es un género que podríamos decir claramente popular en términos inclusive de clase, no es un género que ha sido por la música ni académica, ni inclusive popular como el tango y el folclore, que le han dado demasiado espacio, de hecho, ¿no? Ni siquiera se considera música. Ahí hay un gesto interesante que me parece que estaría bueno pensar. La murga en particular es tal vez desde los géneros
de la región, de los más despreciados por todos, inclusive por los músicos populares. Sí, es cierto, es un género que uno trata despectivamente. ¿Por qué hacer el cruce? Por los colegas que hacían murga y que nos hicieron ver que la murga era un género que estaba bien. A ver, yo disfruté la murga cuando era pibe y de hecho todos los colegas bueno, ahora está tocando Alex, que nació en Rusia, seguramente no escuchó murga de pibe, pero digamos, todos los demás disfrutamos la murga, algunos bailaban en alguna murga, o sea que lo hemos disfrutado como actividad social, pero la verdad es que cuando empezamos a hacer música la empezamos a despreciar, porque eso era lo que se suponía que había que hacer, era una música menor, que no tenía importancia, entonces que no había que darle bola. Y con grandes músicos que empezaron a hacer murga para el escenario, qué sé yo, tal vez el más importante es el viejo Cáceres, ¿no? Juan Carlos Cáceres, uno, viste, fue como una especie de golpe, uy, che, esto estaba bueno, ¿por qué no lo veíamos nosotros que este género era tan potente? Con el Diario del Lunes es muy obvio que el género va a ser muy potente. Es un género que tiene 100 años, que sigue sobreviviendo, que sigue viviendo en las calles, que sigue representando cosas. Todo género popular que tiene esa carga social, obviamente que es un género súper potente. Es una ingenuidad pensar que era un mal género, pero una ingenuidad es una verdad muy, muy dolorosa porque uno cae en esas cosas, ¿no? Como uno siempre cree o intenta no caer en esas cuestiones, pero pifia descaradamente como cualquier hijo de vecino. Entonces, cuando redescubrimos esa música, para mí fue como una especie de suerte de reivindicación hacer ese disco, una reivindicación no para la murga que no lo necesita, sino para nosotros, para nuestro propio disfrute juvenil. Y entonces rescatar ese cruce, que además son géneros que están cruzados desde toda la vida, ¿no? Porque el tango y la murga son géneros que vivieron en el mismo lugar, nacieron en la misma época, que cruzaron intérpretes, que cruzaron melodías, que cruzaron letristas. Entonces es un género, obviamente que al tango no le queda lejos, pero en lo más mínimo. Y bueno, y hacerlo con el laburo técnico de una agrupación instrumental era como un lindo desafío y estamos muy contentos. Creo que el disco fue darle un aire también un poco a las dos cosas, ¿no? Al tango y a la murga. ¿Y tuviste devoluciones? ¿Tuvieron devoluciones del lado de la murga, digamos, del público murguero? No sé si del público murguero, porque qué sé yo, sería como un poco pretencioso hablar del público murguero como que uno, pero de los colegas que hacedores murgueros, porque no hay una línea que demarque, ¿no? Eso es lo que tiene también de colonial la murga como fenómeno. Entonces los colegas algunos cuantos de los colegas digamos, se acercaron, nos conocíamos y la verdad es que apoyaron, celebraron el proyecto. Seguramente deben escucharlo y deben decir, esto no le salió tan bien, con razón. Así que, pero bueno, pero lo disfrutaron el hecho de que uno lo hiciera con honestidad y calentura, hacer ese camino. Y ya que estamos, un poco porque a vos te gusta que haya pique, así que vamos a contestar. Como no tenemos suficiente en este momento en el país. Entonces vamos a charlar con lo que plantea Diego. A mí me parece que esto digamos, me parece que el tango tiene muchos tangos. Siempre tuvo muchos tangos. Y ahora también. Desde el comienzo hubo tangos para bailar, tango para escuchar. Desde el comienzo hubo tango canción, tangos instrumentales. Y eso marca realmente dónde se escucha, cómo se escucha y cómo se consume ese bien cultural. Y me parece que en ese sentido, obviamente que fueron cambiando, que la experiencia de Piazzolla es una experiencia muy fuerte, muy potente, en una dirección que tal vez antes no estaba tan desarrollada, porque no es que no estuviera desarrollado. De Caro había hecho un laburo con orquesta sinfónica, digamos, había experiencias, bueno, Canaro, habían hecho experiencias en esa dirección, tal vez no con la potencia que tuvo el resultado, ¿no? El éxito que tuvo ese laburo de Piazzolla. Yo creo que hay muchos tangos y es tal vez un rasgo de salud del género.
digamos, me parece que el género es un género muy saludable en algunas variables, muy duro en lo económico, varios de los colegas que están acá lo deben saber muy bien, pero es muy saludable desde lo que tiene que ver con la filosofía de gestación de esos proyectos. La gente que se acerca al tango no se acerca porque va a invocar un hit y se va a salvar, no se acerca al tango porque lo va a convertir en una persona famosa, no se acerca al tango porque hay un laburo, porque no lo hay, o hay muy poco. Entonces, el acercamiento que tienen los colegas con el género, la gente que lo produce, es básicamente por amor, por calentura, es honesto. Y en esa honestidad hay muchas maneras de expresar esa honestidad, porque hay gente que le gusta hacer canciones, y a la gente que le gusta hacer canciones se va a acercar mucho más a lo que dice Diego. O sea, se va a acercar a buscar que esa melodía conecte, que esa letra conecte, que la gente se la vaya silbando. Y después hay otros formatos. Hay formatos que son netamente bailables y de hecho con la experiencia del tango electrónico, donde tal vez la melodía no es lo central. Y tenemos otras experiencias más cerca de la música académica, si se quiere, más cerca de un tango de concierto, que también son experiencias viables. Lo que sí creo que, por lo que tal vez no invocamos tantos éxitos, igual un poco estoy de acuerdo con el otro Diego, que creo que la situación histórica, social, hace difícil que músicas tan profundas sean muy masivas. O sea, estamos en un contexto cultural de un vaciamiento muy fuerte en todas las variables, el tiempo para la reflexión, el consumo de metáforas. Estoy hablando de cosas generales y no hablo de una cosa tan coyuntural, tan de los últimos 6 meses, ¿no? No, sí, Estoy hablando de que hace muchos años que la educación pública cae, aunque obviamente que yo soy hijo de la educación pública, defiendo la educación pública fuertemente, pero me parece que la posibilidad de reflexionar, cada generación la tiene un poquito más difícil. La posibilidad de producir pensamiento abstracto lo tiene cada vez un poco más difícil. Y esa situación que veo un poco media trágica, ¿no? Como las estoy vendiendo ahora, pero bueno. En ese contexto el tango es una resistencia de eso. Y entonces justamente como es una resistencia de eso en general, como hay mucha salud y el tango busca esa resistencia, no va a ser una música tal vez tan sencilla de consumir como toda la otra música que hay que es sencilla de consumir. Para consumir música que es sencilla de consumir, tal vez agarra todo lo demás, que es muy culo y... Digamos, me hace acordar a Idiocracy, la tienen que ver la película porque es muy bueno, pero el éxito de... es una película donde hay alguien que queda encerrado en una máquina del tiempo y se despierta 500 años después y la cultura cada vez fue más empicada y es muy graciosa, véanla. Y en un momento, digamos, el que gana el Oscar es una película que está 1 hora entera un culo en escena. Y ahora la vamos a pasar acá atrás, así que quédense a la función de trasnoche. Gracias. Y es un poco eso, un poco contra ese consumo un poco vacío que hay y rápido. Creo que el tango busca otra alternativa. Y esa otra alternativa, obviamente que hay algunas que funcionan y otras que fallan. Porque en esa búsqueda de otras opciones hay otras experiencias, son experiencias más riesgosas además, porque implican probar cosas. Y hay, como todo, ¿no? Hay un porcentaje de acierto y un porcentaje de fracaso, pero me parece sobre todo que esas investigaciones son súper ricas, las disfruto mucho, veo esos procesos, me gustan. Seguramente no sirvan tanto para algunas, para intentar competirle no sé, yo estoy muy fuera de onda con eso, pero qué sé yo, al hit del verano, a Despacito, digamos. Solamente para establecer acá y fomentar la pica,
Diego plantea que el tango es el público, o el tango es, o sea, como... No, que la esencia del tango es imitar el habla popular, eso planteo. Imitar cómo hablamos y cómo vivimos. Alguna vez, alguna entrevista que había visto a Julián, vos decías, el tango soy yo. Eso porque estaba muy Borracho. enojado, borracho y muy enojado. No fomentamos entonces esta discusión entre que el tango es una No, está bien, búsqueda sí. hacia adentro y el tango es necesariamente un movimiento centrífugo, o sea, un movimiento No. hacia otro. ¿Dónde está el tango? Es la pregunta. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más. Yo, yo en ese sentido sí pienso en el público. Cuando escribo para el público. No es que escribo para mí. Ese escribir para otros es obviamente desde la honestidad de escribir para el otro que se parece a mí. Porque no escribo para el otro que no se parece a mí, primero porque no puedo. O sea, es muy difícil para una persona escribir una canción de Arjona. Es muy difícil. Y le propongo a ustedes que digan, no, es una boludez, qué sé yo, inténtenlo. Hay que escribir. Tu reputación son las primeras 6 letras de esa palabra. Hay que animarse. Eso es difícil. Lo que pasa es que seguramente en esa producción están en ese contexto y en ese contexto les resulta más simple. Pero para mí escribir pensando en un otro que no vive lo mismo que vivo yo sería incapaz. Pero sí puedo escribir una música pensando en un otro que consume cosas como las que consumo yo. Entonces, para el público que escucha, qué sé yo, Spinetta, o que escucha Citarrosa, o que escucha Crimson, o que escucha Pugliese, Troilo, o que escucha, no sé, Schubert, posiblemente se conecte pueda yo ser una música que algún porcentaje de esa gente lo conecte. Entonces sí, en ese sentido es eso. Cuando digo el tango soy yo, lo digo en este otro sentido, que es en el sentido de la honestidad. O sea, esto era porque venía un holandés y me quería decir cómo tenía que hacer el tango, ¿no? Y eran 50 días de gira y era la día 48, hace 48 días que no comía asado y vino un holandés y me dijo, no, el tango lo tienen que hacer así, fusionarlo con no sé qué. No, le digo, yo muy respetuoso, no creo eso, creo que tendría que tiene sus caminos, tiene sus propios recursos. No, pero ustedes no entienden, lo tienen que hacer así. No, pero qué sé yo, a la quinta vez le dije, flaco, el tango soy yo. Me puse un poco como los viejos diciendo, los extranjeros no pueden tocar tango. Me salió una cosa facha, Los pero... extranjeros que no hablan el castellano, decían. Que no hablan... Cuando volvimos a Holanda, Este hablaba 2 años el después, Karel hablaba perfecto el castellano, Krajenhoff. Nos recibió, che, boludo, Pará, ¿no será el mismo holandés que se Aprendió peleó con Julián? castellano. O sea... No, Karel es una masa. Karel, sí. Es un tipo Pero él se macano. dio cuenta que si no hablaba, no iba a poder profundizar. A mí me parece que hay algo ahí, que es muy difícil. Si yo quiero cantar una frase y quedarme, yo qué sé, mi Buenos Aires, querido, ahí sí. Está, pero vos ahí estás entrando en la letra y entonces no hay tango instrumental en esa hipótesis. Bueno, Pugliese. Bueno, el tango instrumental estaba basado en una repetición. Era una excusa para poner un ritmo para bailar. Pero yo quiero hablar un poquito de esto de las comidas porque yo hace un tiempo intenté hacer un disco experimental con músicos de rock y de tango. Eran 4 músicos de rock y 2 músicos de tango. Nicolás Enrich y yo, bandoneón y violín con batería, bajo eléctrico, teclados y guitarra eléctrica. Nos encerramos como los Beatles, tuvimos casi 3 años y salió el disco. Pero para ponerme de acuerdo con el productor del disco, decíamos de hablar como si fueran comidas las uniones. Por ejemplo, si uno mezcla tango y rock, como que mezcla 2 comidas. Tango electrónico sería una mezcla entre el tango y una música que yo creo me dijeron que es el lunge, la base rítmica. Y la discusión pasaba porque él me decía, uno de los dos va a predominar. ¿Cuál? El género que tenga más fuerza. Es decir, lo va a envolver al otro. Es medio racial, ¿no? Más que de comida. No, Teorías no, raciales. no, en el sabor, mira. Por ejemplo, yo agarro una parrilla, ¿no? Y pongo un pedazo de vaca o de cerdo con sal, pero traeme un animal que yo no conozco, que es un cacho de carne, lo pongo y es un asado, ¿o no? Ahí la carne y el contenido no es tan importante, pues la parrilla
determina. Al revés, yo tengo una empanada. Pues si le pongo cilantro, anís, yo qué sé, picante, ¿qué empanada es esto? Te pueden decir, esto es un relleno mexicano con una tapa de empanada. Entonces, hay algo en la mezcla que... Entonces él me decía, mira, vas a tocar con un baterista, hay dos... Si él, quiero que marque el baterista, me dice, la batería fue un instrumento inventado para hacer pum, cha, pum, pum, cha. Entonces, 2 y 4 son los tiempos fuertes, y el tango vos marcas cha, cha, 1 y 3. Imposible que un baterista toque cha, pum, cha. Entonces ahí el resultado final es que el rock envolvió y si bien tiene montones de pasajes tangueros, cuando se lo llevamos al productor, lo editó Aqua Records, no lo pudo poner de tango tradicional, no lo pudo poner en la categoría tango. Tampoco lo quería poner en la categoría rock, quedó un tango alternativo. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Uno puede... El arte es libre, digamos. Yo no estoy diciendo que haya que limitarse, ¿eh? El arte es lo más libre que hay, es lo que salva a la humanidad. Pero en mi concepción, querer ser un músico popular, para mí implica renunciar a la libertad. Pero bueno, eso es muy discutible, ¿no? Sí, Está por discutir. Iba a ir por ahí, de hecho, porque, o sea, en ese sentido está bueno, es una lástima que no esté en el día porque sería la comida perfecta, pero que ustedes de alguna manera representan mundos tangueros distintos, ¿no? Esto que decía un poco Julián, que hay todos los tangos el tango, ¿no? Porque, bueno, yo escuché alguna que otra vez en vivo la orquesta de tango de Avellaneda y he escuchado varios de los grupos de Julián y tiene como un formato, una propuesta que podríamos llamar más tradicional, la orquesta de tango de Avellaneda, incluso por la elección de repertorio, digo, ¿no? Y algo que es interesante todavía de hoy es que hay un encono, a veces más explícito, a veces menos explícito, en torno a qué es el tango. Y inclusive hay hoy en día circuitos o ciclos en donde te proponen que si hace siglo XXI estás y si no, no. Yo tengo un grupo en el que hacemos música clásica, o sea, tangos clásicos, tangos contemporáneos y tenemos problemas a veces porque no, para este ciclo todo sale siglo XXI. Y no, para esta milonga necesitamos tradicional, ¿no? Eso me parece interesante para pensar si hoy en día hay, en definitiva, y no me parece casual que de repente los espacios más oficiales, más institucionales, como bueno, en el caso de la Municipalidad de Avellaneda, pero hay otros ejemplos, en general promuevan más un tango vinculado con esto, ¿no? Con el legado, con un sonido un poco más tradicional, más atado quizás a una tradición. ¿Ustedes sienten eso? Que hay como unos circuitos y que a veces inclusive hay como una disputa en torno a qué es el tango hoy, ¿o no? ¿O no hay en ese sentido? O sea, conviven amigablemente y en términos oficiales, en términos estatales, tienen el mismo lugar, el mismo espacio, el mismo reconocimiento. Es decir, ¿están todos escritos el mismo tamaño de letra, los tangos de hoy? Yo creo que no, que viven en circuitos distintos como todos los tangos esos que veníamos describiendo. No funciona lo mismo un tango que va en la milonga que la orquesta de Avellaneda, aunque hagan tangos tradicionales, porque tenés un repertorio que tiene que ser netamente milonguero para la milonga y tiene otro tipo de laburo. Entonces hay, digamos, cada circuito tiene su vida y eso me parece que es, de nuevo, que es saludable, que hay como muchas maneras de disfrutar el tango. Y con respecto a lo que pasa con las cuestiones estatales, pasan cosas muy diversas. En general, últimamente anda funcionando, ahora calculo que no va a andar nada, pero últimamente andaba funcionando con una lógica del homenaje eterno, que es un poco triste. Pero eso bueno, quería pero bueno, hablar. El homenaje eterno no es que esté mal que se hagan homenajes, obviamente, pero el homenaje eterno también es un digamos que la única propuesta hacia el homenaje es un poco corto, me parece, como idea de producción, porque en realidad si vos también solamente te basás en el homenaje, en un momento se te acaban los homenajeados. Porque en realidad el homenaje es de un artista que logra trascender, pero ese lograr el trascender es porque hizo algo nuevo. Si en el marco de la originalidad no hay artista trascendido que sea necesario homenajear en algún momento. Entonces, bueno, eso es... Pero no creo que sea porque sean tangos tradicionales o tangos nuevos, me parece que va por
va por una cosa que es que en realidad el Estado muchas veces se fue por el lado del show business en vez de entender. A mí me parece muy raro, por ejemplo, que haya un homenaje a Fito Páez en un contexto estatal. Porque a Fito Páez le va bien. No sé si se entiende. Tiene su película, tiene sus conciertos en vivo. No sé si necesita que el Estado le proponga un homenaje a ese. Me parece que el Estado podría estar más en otros trabajos. Tampoco creo que si el Estado lo hace y pone, en vez del concierto de Fito Páez, pone un concierto supongamos, de tango nuevo, tampoco va a cambiar la realidad del tango nuevo, ni va a cambiar la realidad. Solo me parece como ética de la gestión cultural, lo hablo. No creo que cambie demasiado. Tampoco creo que hay tanto laburo en esos contextos como para que realmente implique hacerse una pelea general en eso. Me parece más una discusión ética que económica, ¿no? Digo, eso te iba a preguntar a vos, cuando elegís el repertorio para trabajar en la orquesta, ¿hay algo del orden de quizás ir al hit, más al tango más conocido? Bueno, cualquier falencia debe ser atribuida a mí. Digamos, cuando las autoridades me nombraron director, fue cambiando todo mucho, cada año es diferente, pero digamos, hay un público que quedó anclado en un recuerdo del pasado, en un cancionero que le gusta ese público. Yo lo estimo en ese momento en 200, 250 personas. Yo tengo un teatro de 500 personas y me es muy difícil llenarlo. He probado un montón de cosas, pero pasa algo, me parece que viene un enano de un circo ruso y sale en la tele y la gente paga la entrada para no sé qué, ni sabe lo que va a ver. Y cuando dicen tango no va a escuchar un género, la gente no va a escuchar jazz, ni siquiera va a escuchar rock, va a escuchar a tal artista o tal banda de rock. Algunos van a escuchar algún estilo en especial. Pero el tango es muy amplio como el rock, es decir, hay miles de cosas por hacer. Y la orquesta también está abierta. Yo le he dado la batuta a a Juan Pablo Gallardo, que quiso venir a dirigir toda su música, y no hay ningún problema. La municipalidad yo descanso, me quedo en mi casa. Le di la batuta a un director de música clásica, hay un montones que tienen con una propuesta y la planta de la orquesta no la creé yo, fue creada así. Y una parte mía es, yo lo llamo así, trabajar de cuidador de museo. Sí, trabajo de eso. Y con la dificultad que es hacer tantos estilos con tan poco tiempo de ensayo. Pero una parte me pagan porque la gente puede escuchar como es D'Arienzo, como es Troilo. Y últimamente tampoco venía funcionando. Entonces decidimos, yo lo voy a decir y funciona con una cierta tristeza de lo que pasa en las redes sociales. Si uno pone concierto de tango no viene nadie, se pone musical, yo puse musical, ¿cómo había puesto? Pichuco, el musical. Llamó el nieto de Troilo de Cita a la municipalidad diciendo, si es un musical me tiene que pagar derecho de autor porque es la vida de Troilo. O resulta que le habíamos encargado a Miguel Ángel Solá y ahora no me sale la otra actriz, grabar las voces de Troilo y de Cita con frases copiadas directas de los reportajes en televisión o en libros. Entonces Troilo estaba vivo, hablaba, ¿no? Con la voz de Miguel Ángel Solá, con Juego de Luces, y a la gente le encantó, y eso se llenó. Ahí cantó, por ejemplo, Hugo Marcel, sostuvo el homenaje. Pero sí, el homenaje eterno es terrible, pero si uno no encuentra una palabra para que la gente venga, es muy difícil. No sé, he hecho conciertos temáticos que no funcionaron para nada y es bastante triste llegar al teatro y que no haya nadie, porque yo trato... La vida del músico de tango, ¿no? Yo trato de conocer a mi público y hablar cuando salgo. Y la verdad, lo voy a decir así, la estética de la casa de tango funciona. Uno trata de hacerlo mejor que en la casa de tango porque los músicos están ahí a veces agotados y llenos de cambios. Pero esa estética quedó como instalada en el imaginario de la gente vieja, de más de 60. Pero quiero decir algo respecto del baile, que es, digamos, no es que así me formé yo. Cuando una música popular no es bailable, cae en un limbo. Es decir,
Porque si es una canción, no, porque la canción manda. De hecho, quiero acotar que el tango, en ese sentido, como folclore, está tan en retroceso que ya no se entrega más premio al mejor tango. Ahora es canción de tango. Y de repente no vos tiene nada de tango. No, y tenés que competir contra gente que hace cumbia por ahí. Si vos escuchás, ¿y qué canción de tango es? No, es cumbia eso. No sé, pero es muy rara la industria. Ya borró encima tango. Entonces, digamos, si uno hace una canción de tango, lo que sea, pero cuando uno toca un tango instrumental y no es bailable, entra como en un limbo, porque la gente no lo va a bailar, lo tiene que en la mente hacer bailar. Y a mí me da la sensación de que también pasa con la música clásica, cuando no es una música, que es una música que es sinfónica, pero que representa un canon de belleza antiguo, tonal y romántico, es percibido en la industria como música para cine. Es decir, ahí entraría la música, digamos, de Piazzolla, como la música de compositores de música clásica que no quieren innovar. Es decir, no son lo suficientemente raros para considerarse música clásica actual, porque la música clásica actual se basa en sacarle a los instrumentos sonidos rarísimos, ruidos. Yo toqué en el Colón un programa de Stockhausen, Penderecki, Berio, todo, de lo más difícil que he visto en mi vida. Y estábamos 100 músicos estaba en el Teatro Colón y había 3 filas. Ahora la llama música contemporánea, no contemporánea, clásica. pero es la continuación de la música clásica. Sí, es música académica, sobre todo música con raíz europea, entonces por eso es música. Nada más son música popular, música latinoamericana, música argentina. Pero digo esto porque está en crisis la música clásica. No, claro. Absoluta. Y ya no, la gente no quiere pagar la entrada para escuchar otra vez las 9 sinfonías de Beethoven. Y lo nuevo no lo acepta. Así que el canon libre nos llevó... A mí me parece que es claro que el tango, la esencia del tango no puede estar en los elementos técnicos, porque cambió tanto. Digamos, empezó con, nada que ver, con un tango que era como una habanera acelerada. Después el canyengue, después lo pasaron del 2x4 pasó al 4x4. Después empezó el arreglo, ya era polifonía. Después las orquestas tremendas. Y por momentos parecía una música sinfónica. Y después vino Piazzolla, es decir, hay montones de cánones y todos funcionan, pero si no hay un éxito masivo, digamos, si el tango, yo lo voy a decir así, yo una vez tuve una polémica en Europa, una discusión con Libeninski. Era el tango electrónico y el tango tradicional. Yo tocaba bailable, había tocado como Color Tango, con Pugliese. Yo representaba Color Tango, el tango bailable. Nosotros hacíamos capote tocando bailable en todo el mundo. Y yo le dije, si la gente baila el tango electrónico, ya está, porque es moderno y todo, y va a desplazar al otro tango. Pero la chance que tenía esa música era de crear un baile, porque si no, para mí, queda como en un limbo. Pero el tango marcado en 4, como la comparsita, desplazó al viejo canyengue. Y después hay comentarios de músicos que decían, si el tango va a ser así, yo no toco más tango. Tipo que tocaba el 2x4. Pugliese mismo empezó tocando canyengue. Sus primeras composiciones, si uno ve las partituras, son charan, chan, chan, charan, chan, chan. Así, no está en 4. Pero como eso desplazó a lo otro, si ahora naciera un movimiento nosotros, ¿no? Los músicos nuevos, que desplace al canon antiguo, ese sería el tango. Digamos, como referencia, los demás serían o género del pasado o géneros mixtos o híbridos. Pero sin el llegarle mucho a la gente, es muy difícil que no quede en un limbo, una abstracción musical libre, sin... Creo que la primera vez que dijeron algo así, dijeron que yo era un salvaje conservador. Que me encantó. Porque es como decir nada, me encanta esa idea. Medio cerdos unitarios. Claro, una cosa muy, muy, muy loca. No, pero nunca entré y además yo creo que también las cosas van cambiando. Me acuerdo del primer concierto de Astillero, que fue como una cosa muy rara para el contexto. Lo que la música que hacíamos parecía muy, muy, muy rara.
y algo parecido a lo que decía tu vieja, tu abuela, decía, esto suena que tiene bronca, ¿viste? Que están enojados. Y eso fue los primeros conciertos, pero ahora, después de casi 20 años de historia con el grupo, ahora parecemos un grupo conservador, caretón, de los más tradicionalistas. Ah, bueno, así hacen lo de siempre. Y un poco creo que eso pasa porque te pasan los años. Entonces, medio que creo que hay que relajarse. Así que nunca lo sufrí demasiado eso. No, en mi caso, digamos, yo soy un músico, soy un pibe de barrio. Yo tuve la suerte de tocar con Pugliese, pero yo agarré la guitarra y yo tocaba de oído. Y agarré el violín también de oído. Y después empecé a estudiar con música, yo qué sé. Y a mí tocar sencillo me parecía que era como al principio de mi carrera, hacer la música. Yo empecé con el rock. Entonces nosotros queríamos tocar una cosa que reflejara la unión de nuestras mentes ahí. Pero volviendo a lo de tradicional, digamos, a mí no me da vergüenza tocar antiguo. Nosotros en la orquesta Pugliese discutíamos todo lo que salía, lo nuevo, era un poco obsesivo para ver si alguien nos sacaba con... A ver, ¿qué compuso Garelo y qué esto? Garelo estaba en... Entonces me acuerdo que había salido un disco, Farol con Goyeneche, y lo habíamos escuchado, nos pasábamos los discos, bueno, eran todos vinilos. Y Pugliese escuchaba la discusión, ¿no? Y se reía. Entonces, a nosotros nos parecía que él quería a la fuerza innovar. Venía con Troilo, la melodía de Troilo es increíble, el romanticismo te hace llorar. Y a nosotros parecía pobre las melodías que le escribía a los bandoneones y a los violines en serio. Y que en vez de hacer la mugre hacía ¡pam! Las mugrecitas eran como las de Piazzolla, de música clásica. En cambio, la de Pugliese eran pegarle al instrumento hasta romperlo. Entonces, le preguntamos a Valde, ¿usted qué opina? ¿Escuchó el disco? Dijo sí. Y no quería opinar. Y entonces lo acorralamos, ¿no? Todo, para que dijera algo y dijo, me parece que este muchacho Garelo, cuando llega el momento en que tiene que marcar, tiene vergüenza, dice, de hacer como un ruido y lo evita. Y yo me quedé esa palabra, vergüenza, porque hubo un momento en que, si uno estudia en el conservatorio, yo antes de entrar al Colón fui a estudiar con un maestro muy famoso. Y cuando me escuchó me dice, pero vos agarrás la cuerda con la muñeca, me dice, es horrible, me dice. Así no podés tocar en el teatro. Tuve que estudiar no sé cuántos años para arreglarme la técnica. Porque cuando uno toca el instrumento de oído, lo toca como viene. Entonces ahora, en ese sentido, hay un cambio cultural, ¿no? Y se busca sonar bien. Y antes se buscaba sonar auténtico, porque no siempre se sonaba bien. Y entonces hay cierto músico que tiene vergüenza de tocar bailable y tocar antiguo. Y vos lo ves en la milonga que no la está disfrutando, que se está ganando el mango y no le gusta. Y aparte que bueno, por ahí viene de una orquesta sinfónica y no se conoce el repertorio. Pero con Analía me acuerdo que íbamos a los boliches a escuchar a los viejos cantores, porque nos gustaba esa autenticidad. Y ella siempre decía, que no está presente, pobre, que no pudo por el dengue, decía, viste que vienen estos cantantes modernos y que se salen siempre los mismos 10 tangos y son los más melódicos, decía, el mareado, todo eso, pero no lo vas a escuchar cantar un tango reo. Y bueno, eso define también un gusto, ¿no? Sobre la mugre y si te gusta esa cosa que no está escrita y que es, diría, como un poco cursi a veces, pero el gusto muchas veces del público no es el mismo gusto que tiene el artista que se formó, estudió durante horas y conoce todo el repertorio. Entonces, creo que no hay que, si uno quiere trabajar de músico, vivir de músico popular, no tiene que tener vergüenza. Que le digan, eso es un retrógrado tradicionalista. Si te funciona, vivís de eso. Yo viví 12 años de Pugliese y 12 años de imitarlo a Pugliese. Habíamos tocado con él, pero éramos como una banda como los Beatles sobrevivientes, como Paul McCartney tocando. Tampoco éramos los cuadros
Bueno, Álvarez no, porque era primer bandoneón. Pero éramos los imitadores. No hacían. Hubo peleas por eso. Ahí me acordé de algo. Estábamos tocando un homenaje que hacía Barjauski en la radio. Pasaron todas las orquestas. Y entonces entramos nosotros y estaba el Sexteto Mayor antes. Tocamos. Y Álvarez decía, vamos a tocar lo de Pugliese, no vamos a arriesgar. Álvarez era muy conservador. Vamos a tocar lo tradicional. Y cuando bajamos, Libertela bajó y ¿qué hace? Álvarez le dice, che, dejate de imitar a Pugliese. Si vos sabés componer y hacer arreglos. Uy, casi se van a las manos. Lo acusó así de cómodo, ¿viste? De vivir de Pugliese. Sí, de copión. Así que yo qué sé. O sea, a mí no me molesta que me digan eso. Tampoco estoy, como se dice, orgulloso, ¿no? Es una cuestión de laboral, de si vos querés agradarle a la gente o no. Pero el que logra gustar, ese organiza, me parece, el movimiento. Vos tuviste mucho éxito y tuviste una academia increíble. Y toda la gente que conozco pasó por tu experiencia. Y aparte hiciste un libro muy importante. Porque hay un legado, ¿no? Que está expuesto acá en el libro. Sí, hay un legado que hay que conservar, me parece. Yo sentía que Pugliese a mí me puso porque era joven nada más. No tenía pergaminos para estar, pero yo pensaba, quiere que los jóvenes sigan con eso, porque puso pendejo. Yo no pensaba, soy muy bueno, me eligió, no, nada que ver. Y aparte, llegabas como por amistad. Pero después cuando nosotros queríamos esa antorcha del legado de Pugliese, la manera de trabajar, hacer arreglos, la queríamos pasar, ya no había nada. Es decir, no había ningún grupo que estaba color tango, sí, pero después alrededor ya casi nadie podía vivir de una sola orquesta. Entonces, cuando empezás a trabajar en todo un montón de lados, se disuelve la cosa. No, creo que hay muchos proyectos que han dejado una impronta muy clara y una estética que, digamos, que tal vez no van a tener la carga de estilos del 40 masivos, pero qué sé yo, sin ir más lejos, las cosas del Tape, la Chicana, la experiencia de La Fierro, proyectos, los de 34 puñaladas, La Púa, son proyectos que han dejado, que han marcado y que son estéticas que están ahí. Me debo estar olvidando 1000, digo, no quiero ser no agradecido de los laburos que hicieron otros colegas, pero digo, hay muchos proyectos que sí han marcado a nuevas generaciones y me parece que están ahí esas estéticas que son muy, muy fuertes. Alter Tango, Alto Bondi. Alter Tango, Alto Bondi, en grupo, en un contexto chiquititos, ¿no? Digo, quiero decir, no es que es... Claro, si uno lo compara con qué sé yo, con el movimiento de Canaro, Fresedo, De Caro, o más acá, Di Sarli, Troilo, Gobi, Pugliese, bueno, claro, decís, pero bueno, millones de discos, millones de conciertos, y bueno, y esto tal vez es en un espacio más reducido, pero la potencia de la música que tienen es súper importante y súper valorable. Bueno, eso ya no lo sé. Está tan cerca eso, o por lo menos para mí está tan cerca, porque como son compañeros de época, todos esos proyectos, yo no puedo ser tan objetivo. De decir, sí, esto se puede clasificar así o asá, qué sé yo. Son los colegas con los que uno se emborracha. Igual nada sí, más. están las orquestas de escuela ahora del tango siglo XXI que están focalizadas en esos estilos, ¿no? Que está viendo en Sí. varios países. Sí, también en varios países. En Sí, cualquier momento igual somos varios países, pero digo, varias provincias, ¿no? Tipo en Córdoba hay una en... Pero ahí en Uruguay, eso es Uruguay ese fenómeno. también, es En cierto. Bolivia también se hizo, así que en Chile. Así que sí, el fenómeno como de estudiar con los tangos actuales es un fenómeno que está haciendo Yoko, sobre todo, me viene en la mente, había otra escuela en ese perfil. Nosotros con el Goñi, como somos más viejos, hacemos un mix, tocamos mucho tango tradicional, pero sí tocamos tango nuevo también. Diego, ¿querés decir algo sobre esta pregunta como para ir Sí, cerramos con esto? yo escucho 20 segundos y sé qué orquesta nueva es y la conozco, ¿no? Pero el estilo de él es inconfundible. La Fierro también fue... No sé en qué anda ahora La Fierro, pero yo los he ido a ver muchísimas veces. Y
Y respecto de lo que pasa que los trolos, los pugliese, ellos trabajaban en la industria, digamos. La industria era la radio, el cine, y ellos estaban ahí. Gardel estaba en el cine, y diferente sería si nosotros estuviéramos ahí, porque eso haría que la música tuviera otra potencia. A veces una música no logra plasmar porque no tiene la fuerza suficiente para penetrar en la cabeza de la gente que está como re loca. Viene a la casa y ya no da, está destruida, un desecho humano, y pone un partido que cualquiera no sabe ni qué ve. Yo a veces miro un partido y veo a River y digo, pero ¿qué pasó? Hace 20 minutos que lo estoy mirando y no sé bien ni quién es ese. ¿Está jugando Aliendro o no está jugando? Porque estoy con la cabeza más. Entonces es difícil para un artista. Mejor sería hacer arte en países más tranquilos. Sí, la gente que estuviera más tranquila y con tiempo libre, ¿no? Bueno, pero ya viste que Julián dejó que en Europa no hay proyectos musicales tan interesantes. O sea que en realidad tenemos un mercado ahí. El caos capaz es un alimento más nutritivo para la creación artística. Bueno. Muchas gracias a los dos por estar aquí, y de verdad fue muy interesante esta conversación. Gracias a todos ustedes y a todas ustedes por estar acá también, y bueno, espero que nos volvamos a ver pronto en alguna otra actividad vinculada con el tango, porque es muy importante darle espacio a este tipo de conversaciones. Muchísimas gracias. Bueno,